Volví a casa porque había olvidado mis gafas de lectura en la mesa del comedor. Era una tarde tranquila de domingo, de esas en las que el silencio abraza cada rincón de la hacienda. Pero al abrir la puerta principal, escuché algo que me heló la sangre. Era la voz de mi hijo Leandro, susurrando por teléfono en francés desde su antigua habitación. Sí, sí. La hacienda está prácticamente en mis manos. Solo falta cerrar el negocio con Gustavo la próxima semana. Mi corazón se detuvo. Él no sabía que yo también entendía francés perfectamente. Me quedé paralizada detrás de la puerta, sintiendo como el mundo se desmoronaba bajo mis pies. Durante 68 años de vida, jamás pensé que escucharía a mi propio hijo planear mi ruina en un idioma que creía que no entendía. La vieja no sospecha nada, continuó con una risa que me atravesó el alma como una daga. Mañana firmaremos los últimos documentos del poder notarial. Todo estará listo para la transferencia. Sus palabras eran veneno puro. Leandro, mi único hijo, el hombre en quien había depositado toda mi confianza después de la muerte de su padre, estaba conspirando contra mí. La hacienda que mi esposo y yo habíamos construido con tanto sacrificio, las tierras que habían sido el hogar de nuestra familia durante décadas, todo estaba siendo entregado en bandeja de plata a sus manos codiciosas. Gustavo ya tiene los compradores listos, siguió hablando mientras yo me aferraba al marco de la puerta para no caer. Una vez que tengamos el control total, podremos vender todo por partes. Los terrenos del norte valen al menos $300,000, y la casa principal otros $200,000. Será un negocio perfecto. Mi respiración se volvió entrecortada. ¿Cómo era posible que mi propio hijo me viera como un obstáculo? ¿Cuándo se había vuelto tan frío, tan calculador? Recordé todas las veces que había firmado papeles que él me traía, confiando ciegamente en sus explicaciones sobre modernizar la administración y proteger el patrimonio familiar. Ahora todo tenía sentido. Cada firma había sido un paso más hacia mi propia destrucción. No te preocupes, le decía a su interlocutor con una tranquilidad que me aterrorizó. La vieja está muy débil últimamente. Apenas se da cuenta de lo que firma. Además, todos en el pueblo la ven como una anciana confundida. Nadie cuestionará nada. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No por tristeza, sino por una rabia que crecía en mi pecho como fuego ardiente. ¿Débil? ¿Confundida? Yo, que había manejado esta hacienda sola durante años después de enviudar, que había criado a este malagradecido con mano firme, que seguía levantándome cada mañana a las 5 para supervisar el trabajo de los peones. La reunión será el viernes en la notaría de Marco, continuó Leandro, y mi sangre se convirtió en hielo. Marco, nuestro abogado de confianza, también estaba involucrado. Él ya tiene todo preparado. Los documentos parecen legítimos, pero en realidad me dan control total sobre todas las propiedades. Una vez firmado, podré hacer lo que quiera sin que la vieja pueda impedirlo. Mis piernas temblaron. Marco había sido amigo de mi esposo durante 30 años. Habíamos confiado en él para redactar nuestro testamento, para manejar los trámites de la herencia cuando Roberto murió. ¿Cómo era posible que también me hubiera traicionado? Sentí náuseas al pensar en todas las veces que había estado en su oficina, firmando documentos que él me explicaba con esa sonrisa paterna que ahora me parecía completamente falsa. Los establos serán lo primero en venderse, escuché que Leandro decía, y mi corazón se encogió. Esos establos los había construido mi esposo con sus propias manos cuando éramos jóvenes. Ahí habían nacido nuestros caballos. Ahí había aprendido Leandro a montar cuando tenía apenas 5 años. Gustavo dice que los compradores quieren convertirlos en un centro comercial. Pueden pagar hasta $500,000 solo por esa sección. Un centro comercial. Querían destruir los recuerdos de toda una vida para construir un maldito centro comercial. La rabia que sentía era tan intensa que tuve que morderme los labios para no gritar. ¿Cómo había criado a un hijo tan despiadado? ¿En qué momento el niño dulce que solía ayudarme a alimentar a las gallinas se había convertido en este monstruo sin escrúpulos? La casa de huéspedes también tiene potencial, continuaba su conversación telefónica. Podemos demolerla y hacer apartamentos. El terreno está perfectamente ubicado para eso. La casa de huéspedes donde habíamos recibido a familiares durante las fiestas navideñas, donde mi madre había pasado sus últimos años, donde habíamos celebrado el bautizo del mismo Leandro. Todo iba a ser destruido por dinero. Cerré los ojos y respiré profundamente.
En ese momento tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Si mi hijo creía que era una anciana débil y confundida, entonces eso era exactamente lo que iba a darle. Pero esta vez, yo sería quien tuviera todas las cartas en la manga. Había subestimado por completo la astucia de una mujer que había sobrevivido a guerras, crisis económicas y la pérdida del amor de su vida. Salí de la casa con el mismo sigilo con el que había entrado, fingiendo haber olvidado por completo mis gafas. Una semana después, cuando Leandro apareciera con sus documentos fraudulentos y su sonrisa falsa, yo ya estaría completamente preparada para lo que venía. La guerra había comenzado, pero él no tenía ni idea. Esa noche no pude dormir ni un solo minuto. Me quedé despierta en mi cama, mirando el techo mientras las palabras de Leandro resonaban en mi cabeza como campanas funerarias. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro burlón diciendo la vieja no sospecha nada. A las 4 de la madrugada me levanté y caminé por toda la casa, tocando cada mueble, cada fotografía, cada recuerdo que pronto podría estar en manos extrañas. Mi vida había sido perfecta hasta ese domingo maldito. Perfectamente organizada, perfectamente tranquila, perfectamente predecible. Después de enviudar hace 5 años, había encontrado mi ritmo. Me levantaba cada día a las 6 de la mañana, preparaba mi café en la misma taza de porcelana blanca que Roberto me había regalado en nuestro 10º aniversario, y salía a recorrer mi hacienda como una reina inspeccionando su reino. Tenía mi rutina sagrada e inquebrantable. Los lunes revisaba las cuentas con la ayuda de Sofía, mi única empleada de confianza que había trabajado conmigo durante 15 años. Los martes visitaba el mercado del pueblo, donde todos los vendedores me conocían por mi nombre y me guardaban los mejores productos. Los miércoles eran para el jardín, mi pasión secreta que Roberto había alimentado plantando rosas rojas en nuestro primer aniversario. Los jueves organizaba mis documentos y pagaba las facturas. Los viernes los dedicaba a coser, una habilidad que mi madre me había enseñado y que me relajaba como ninguna otra cosa en el mundo. Los fines de semana eran especiales. Los sábados Leandro venía a almorzar conmigo, me contaba sobre su trabajo en la ciudad, me preguntaba sobre mi salud, me ayudaba con trámites que según él eran demasiado complicados para mí. Me traía flores, me besaba la frente, me decía que era la mejor madre del mundo. Los domingos eran míos completamente, misa en la mañana, almuerzo tranquilo, siesta en mi mecedora favorita del porche, y por las tardes leía novelas románticas que compraba en la pequeña librería del pueblo. Mi casa era mi santuario. Cada habitación contaba una historia diferente de mi vida con Roberto. La sala principal donde habíamos recibido a nuestros amigos durante décadas, con el piano donde él me tocaba boleros en las noches de lluvia. El comedor donde habíamos celebrado cada cumpleaños de Leandro, cada Navidad, cada logro familiar. La cocina donde había aprendido a cocinar los platos favoritos de mi esposo, donde habíamos planeado nuestros sueños mientras tomábamos té de manzanilla. Nuestro dormitorio seguía siendo sagrado para mí. Conservaba la ropa de Roberto en su armario, su reloj en la mesita de noche, sus libros marcados en las páginas donde había dejado de leer para siempre. Por las noches, antes de dormir, le contaba sobre mi día como si aún estuviera ahí conmigo. Le hablaba sobre las flores del jardín, sobre las travesuras de los gatos, sobre las noticias del pueblo. Nunca me sentía sola porque su presencia seguía llenando cada espacio de nuestra casa. Mis vecinos me respetaban profundamente. Era conocida en todo el pueblo como la señora Estefanía, la mujer fuerte que había criado sola a su hijo después de enviudar, que manejaba su hacienda con mano firme pero justa, que ayudaba a las familias necesitadas sin hacer ruido sobre sus buenas acciones. Los domingos después de misa, las señoras del pueblo se acercaban a saludarme, a preguntarme por mi salud, a invitarme a sus reuniones de costura. Tenía una cuenta bancaria sólida que Roberto y yo habíamos construido durante 40 años de matrimonio. Nuestros ahorros ascendían a casi $1.200.000, fruto de una vida de trabajo honesto y sacrificios inteligentes. Además, la hacienda estaba valorada en más de $2 millones según la última tasación que habíamos hecho 2 años atrás. Éramos propietarios de 200 acres de tierra fértil, una casa principal de 5 habitaciones, 3 casas de huéspedes, establos para 20 caballos, y un huerto que producía frutas durante todo el año. Roberto había sido un hombre previsor. Antes de morir, había organizado todos nuestros documentos, había actualizado nuestro testamento, había dejado instrucciones claras sobre cómo manejar nuestras finanzas. Estefanía, me había dicho durante sus últimos días, nunca dependas completamente de nadie,
ni siquiera de Leandro. Mantén siempre el control de lo que es tuyo. En ese momento pensé que estaba siendo excesivamente cauteloso. Ahora entendía que había sido profético. Mi relación con Leandro parecía perfecta desde afuera. Era un hijo atento que me visitaba religiosamente cada semana, que me llevaba al médico cuando era necesario, que se encargaba de los trámites más complicados de la hacienda. Todos en el pueblo lo elogiaban constantemente. «Qué suerte tiene usted, señor Estefanía, de tener un hijo tan dedicado», me decían las vecinas con envidia genuina. No todos los hijos cuidan tan bien de sus madres ancianas. Leandro trabajaba como administrador en una empresa de bienes raíces en la ciudad capital, a 2 horas de distancia de la hacienda. Me había explicado que su trabajo consistía en evaluar propiedades, negociar compras y ventas, manejar contratos complejos. «Es un trabajo perfecto para mí, mamá», me decía siempre, «porque me permite entender el valor real de nuestra hacienda y proteger nuestro patrimonio familiar». Tenía 42 años, nunca se había casado, y vivía solo en un apartamento elegante en la ciudad. Cuando le preguntaba sobre su vida amorosa, siempre me respondía con la misma frase: «No he encontrado a una mujer que sea tan especial como tú, mamá. Mientras tanto, prefiero concentrarme en cuidarte y en hacer crecer nuestro patrimonio». Sus palabras siempre me llenaban de ternura y orgullo. Durante los últimos 2 años, Leandro había insistido cada vez más en modernizar la administración de la hacienda. Me traía documentos que según él simplificarían los trámites bancarios, que protegerían mejor nuestras propiedades, que nos darían ventajas fiscales importantes. «El mundo ha cambiado mucho, mamá», me explicaba con paciencia infinita. «Ya no puedes manejar todo como en los tiempos del papá. Necesitas confiar en mí para navegar estas aguas complicadas». Yo había firmado todo lo que me pedía sin leer los detalles. Confiaba en él ciegamente porque era mi hijo, porque había heredado la inteligencia de su padre, porque parecía genuinamente preocupado por mi bienestar. Cada vez que dudaba, él me tranquilizaba con besos en la frente y promesas de que solo quería protegerme. «Eres lo más importante en mi vida», me repetía constantemente. «Todo lo que hago es para asegurar que tengas una vejez tranquila y sin preocupaciones». Ahora, después de escuchar esa conversación telefónica, toda mi vida perfecta se revelaba como una ilusión cuidadosamente construida. Mi hijo atento era un depredador paciente. Mi rutina tranquila había sido el camuflaje perfecto para su plan. Mi confianza ciega había sido su herramienta más poderosa. Y yo, la mujer fuerte e independiente que creía ser, había sido la víctima perfecta de la estafa más cruel que se puede imaginar, la traición de la propia sangre. El lunes siguiente llegó como una bofetada helada. Leandro apareció a las 10 de la mañana con su sonrisa habitual y un ramo de crisantemos amarillos, mis flores favoritas según él creía. Me besó la frente con esa ternura fingida que ahora me provocaba náuseas, y se sentó en el sofá de la sala como si fuera el dueño de la casa. «Buenos días, mamá hermosa. ¿Cómo amaneció mi reina?» «Bien, hijito», le respondí con la voz más dulce que pude fingir, mientras por dentro sentía que se me revolvía el estómago. «Sofía está preparando tu almuerzo favorito». Era mentira. Sofía no estaba ese día porque le había dado permiso para visitar a su hermana enferma. Pero necesitaba que Leandro creyera que todo seguía igual, que yo seguía siendo la anciana predecible de siempre. «Perfecto, mamá. Pero antes necesito que firmes unos papeles importantes». Sacó de su maletín una carpeta de cuero negro que reconocí inmediatamente. Era la misma carpeta donde guardaba todos los documentos modernizadores que me había traído durante los últimos 2 años. Son solo actualizaciones de los seguros de la hacienda. Nada complicado. Mi corazón comenzó a latir como un tambor de guerra, pero mantuve mi expresión serena. «Por supuesto, hijito. Tú sabes que confío en ti completamente». Cada palabra me quemaba la garganta como ácido, pero tenía que actuar perfectamente mi papel de anciana ingenua. Abrió la carpeta y comenzó a explicarme los documentos con esa paciencia condescendiente que ahora reconocía como pura manipulación. «Este primer papel actualiza el seguro contra incendios. Este segundo aumenta la cobertura contra robos. Y este tercero». Se detuvo un momento, mirándome directamente a los ojos. «Este tercero me autoriza a tomar decisiones rápidas en caso de emergencias médicas o legales». «¿Qué tipo de decisiones?», pregunté con voz temblorosa, fingiendo confusión. «Nada grave, mamá.
Solo cosas como cambiar de banco si es necesario, vender algún terreno pequeño si necesitamos dinero para tus medicinas, ese tipo de precauciones. Su mentira era tan descarada que tuve que morderme la lengua para no gritarle la verdad a la cara. Tomé los documentos con manos que temblaron genuinamente, pero no de confusión sino de rabia contenida. Los miré durante varios minutos, fingiendo leer lentamente como una anciana con problemas de vista. En realidad, estaba memorizando cada palabra, cada cláusula, cada trampa legal que había preparado para destruir mi vida. El primer documento efectivamente hablaba de seguros, pero contenía una cláusula pequeña que autorizaba a Leandro a cobrar cualquier indemnización en mi nombre. El segundo mencionaba coberturas adicionales, pero incluía una línea que le daba poder para hipotecar la propiedad sin mi consentimiento adicional. El tercero era el más diabólico, un poder notarial general que prácticamente me convertía en una menor de edad bajo su tutela. No entiendo muy bien esta parte, le dije señalando una sección del tercer documento, actuando como si estuviera genuinamente confundida. ¿Qué significa facultades plenas para administración patrimonial? Leandro suspiró con esa paciencia fingida que los estafadores usan con sus víctimas. Significa que si algún día te enfermas gravemente o tienes algún problema de memoria, yo podré manejar tus cuentas bancarias para asegurar que tengas todo lo que necesitas. Es solo una precaución, mamá. Espero que nunca tengamos que usarlo. Ah, qué hijo tan preocupado tengo, suspiré teatralmente mientras firmaba el primer documento. Mi mano temblaba, pero no de debilidad sino de la furia que me consumía por dentro. Con cada trazo de mi pluma, estaba aparentemente sellando mi propia destrucción, pero en realidad estaba comenzando mi venganza. Firmé el segundo documento con la misma actuación de anciana agradecida. Gracias por cuidarme tan bien, hijito. Tu papá estaría tan orgulloso de ti. La mención de Roberto hizo que Leandro bajara la mirada por un segundo. ¿Sería un destello de culpa o simplemente incomodidad por su traición? Cuando llegué al tercer documento, el más importante para sus planes, decidí actuar un momento de duda realista. Este parece muy complicado, Leandro. ¿No deberíamos mostrárselo a Marco antes de firmarlo? No es necesario, mamá. Marco ya lo revisó y me dijo que todo está perfecto. Otra mentira descarada. Ahora sabía que Marco también estaba involucrado en la conspiración, pero quería confirmar hasta qué punto. Además, hoy es lunes y su oficina está cerrada. Podemos firmarlo tranquilamente. Tienes razón, hijito. Firmé el documento final con una sonrisa dulce que escondía un volcán de odio. Siempre tan eficiente, igual que tu papá. Después de firmar todos los papeles, Leandro los guardó en su carpeta con una sonrisa de satisfacción que trató de disimular. Perfecto, mamá. Con esto ya tienes toda la protección legal que necesitas. Se acercó y me dio otro beso en la frente. Esta vez no pude evitar que se me erizara la piel de repulsión. ¿Almorzamos juntos?, me preguntó mientras guardaba la carpeta en su maletín como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Por supuesto, hijito. Pero tengo que ir al baño un momentito. Me levanté del sofá con movimientos lentos y cuidadosos, actuando mi papel de anciana frágil hasta el final. En el baño, me miré al espejo y vi a una mujer que ya no era la misma de hacía una semana. Mis ojos, que siempre habían sido dulces y confiados, ahora tenían un brillo duro como el acero. Mi rostro, que había mostrado solo amor maternal durante 42 años, ahora escondía una determinación feroz que ni yo sabía que poseía. Regresé al comedor donde Leandro ya estaba sirviéndose del almuerzo que había preparado esa mañana, su arroz con pollo favorito, el mismo que había cocinado para él desde que era niño. Lo observé comer con apetito mientras planeaba mi ruina, y sentí una mezcla de dolor y asco que jamás pensé que podría sentir hacia mi propio hijo. Está delicioso como siempre, mamá, me dijo con la boca llena, completamente relajado ahora que había obtenido las firmas que necesitaba. Nadie cocina como tú. Es el amor de madre, hijito, le respondí dulcemente mientras lo veía masticar cada bocado. El amor de madre es el ingrediente más importante. Después del almuerzo, Leandro se despidió con prisa. Tenía una reunión importante en la ciudad. Ahora sabía exactamente qué tipo de reunión era, probablemente con Gustavo y los compradores internacionales, para comenzar el proceso de venta de mi hacienda. Te veo el próximo sábado, mamá. Y recuerda,
Si tienes algún problema con los bancos o necesitas firmar algo urgente, me llamas inmediatamente. Me dio un último beso falso y se marchó silbando una canción alegre, como un hombre que acababa de ganar la lotería. En cuanto su auto desapareció por el camino de tierra, corrí hacia mi habitación y saqué de mi armario una caja de metal que había guardado durante años en el fondo de mis vestidos. Dentro estaban todos los documentos importantes de la hacienda, escrituras originales, testamentos, pólizas de seguro, estados bancarios. Roberto me había enseñado a guardar siempre copias de todo por si acaso. Revisé cada papel con cuidado, comparándolos con mis recuerdos de los documentos que acababa de firmar. Mi peor sospecha se confirmó. Leandro había estado falsificando mi firma durante meses en documentos que yo nunca había visto. Había abierto cuentas bancarias en mi nombre, había solicitado préstamos usando la hacienda como garantía, había iniciado trámites de transferencia de propiedades. La traición era mucho más profunda y elaborada de lo que había imaginado. No era solo un plan reciente nacido de la codicia. Era una estafa sistemática que había comenzado probablemente desde el mismo día que Roberto murió. Mi hijo había estado robándome durante 5 años completos, aprovechando mi dolor por la viudez y mi confianza ciega en él. Esa noche no cené. Me quedé sentada en mi mecedora del porche, mirando las estrellas que Roberto y yo solíamos contemplar juntas, planeando cada paso de mi contraataque. Mi hijo creía que había ganado la guerra, pero la batalla apenas estaba comenzando. Esa noche no pude cerrar los ojos ni por un segundo. Me quedé despierta hasta el amanecer, sentada en mi mecedora, recordando cada momento de los últimos 5 años con una perspectiva completamente nueva. Era como si alguien hubiera encendido una luz cruel que iluminaba rincones oscuros que nunca había querido ver. Cada recuerdo dulce se transformaba en una pieza más del rompecabezas de la traición. Recordé el funeral de Roberto. Leandro había estado tan consolador, tan fuerte, tan protector. No te preocupes por nada, mamá, me había dicho mientras yo lloraba sobre el ataúd de mi esposo. Yo me haré cargo de todos los trámites legales. Tú solo tienes que descansar y recuperarte. En ese momento había pensado que era el hijo más amoroso del mundo. Ahora entendía que había sido el comienzo de su plan maestro. ¿Cuántas veces había aprovechado mi dolor para hacerme firmar papeles? ¿Cuántas veces había usado mis lágrimas como cortina de humo para sus maniobras fraudulentas? Recordé una tarde específica, 2 meses después del entierro, cuando me había traído una pila de documentos del seguro de vida de papá. Yo estaba tan destrozada emocionalmente que apenas podía leer, y él había sido tan paciente, tan tierno. Solo firma aquí, mamá. Y aquí. Y también aquí. Ahora me daba cuenta de que probablemente ni uno solo de esos papeles tenía que ver con el seguro de Roberto. Pensé en todas las veces que me había llevado al banco durante estos 5 años. Es mejor que actualicemos tu cuenta, mamá. Los tiempos han cambiado mucho. Siempre me sentaba en una silla mientras él hablaba con los empleados, explicándoles que yo estaba un poco confundida por la edad, pero que él tenía autorización para manejar mis asuntos. Los empleados siempre sonreían comprensivamente y procesaban todo lo que él solicitaba. ¿Cuántas cuentas habría abierto en mi nombre? ¿Cuántos préstamos habría solicitado usando mi propiedad como garantía? ¿Cuánto dinero habría movido sin que yo lo supiera? La magnitud de la traición me quitaba el aliento. No era solo un hijo codicioso aprovechando una oportunidad. Era un estafador profesional que había estado ejecutando un plan detallado durante años. Recordé sus visitas semanales con nuevos ojos. Cada sábado llegaba con regalos, flores, dulces, revistas, pequeños detalles que me hacían sentir querida y recordada. Pero siempre, absolutamente siempre, traía papeles para firmar. Solo rutina, mamá. Renovaciones de seguros, actualizaciones bancarias, trámites gubernamentales. Y yo firmaba todo sin leer porque confiaba en él más que en mí misma. ¿Cuándo había empezado a verme como una anciana incapaz? ¿Por qué esa era la imagen que había construido de mí, tanto en su mente como en la de los demás? La pobre viuda confundida que dependía completamente de su hijo maravilloso. Había sido tan sutil, tan gradual, que ni siquiera me había dado cuenta de cómo había ido quitándome poder de decisión poco a poco. Pensé en las conversaciones con las vecinas del pueblo. «Qué suerte tiene, señora Estefanía, su hijo se encarga de todo». Ay, ojalá mi hijo fuera tan responsable como el suyo. Se nota que la quiere mucho,
Siempre está pendiente de sus cosas. Leandro había construido cuidadosamente una reputación de hijo modelo que hacía imposible que alguien sospechara de sus verdaderas intenciones. Incluso había manipulado mi círculo social. Recordé cómo, después de la muerte de Roberto, había comenzado a sugerirme sutilmente que ya no era buena idea que manejara mi auto. Es peligroso, mamá. Los reflejos cambian con la edad. Había insistido tanto que finalmente vendí mi carro y comencé a depender de él para ir a cualquier lugar. Eso le había dado control total sobre mis movimientos y mis interacciones sociales. También recordé cómo había comenzado a desaconsejarme ciertas amistades. Esa señora Ana es muy chismosa. Mamá, es mejor que no le cuentes nuestros asuntos familiares. Jorge parece buena persona, pero es muy metiche. No es conveniente que sepa tanto sobre nuestras finanzas. Poco a poco había ido aislándome de las personas que podrían haber notado inconsistencias en sus historias o que podrían haberme dado consejos independientes. ¿Y qué hay de Marco, nuestro supuesto abogado de confianza? Ahora que lo pensaba con claridad, recordaba varias situaciones extrañas en su oficina. Documentos que él me presentaba ya preparados, sin darme tiempo para leerlos. Explicaciones apresuradas sobre cambios en las leyes que requerían actualizaciones urgentes. Reuniones donde Leandro y él intercambiaban miradas que yo había interpretado como complicidad paternal, pero que ahora entendía como comunicación entre cómplices. La última vez que había estado en la oficina de Marco, hace apenas 3 semanas, él había mencionado algo sobre proteger el patrimonio de posibles demandas futuras. Me había hecho firmar algo que supuestamente ponía la hacienda en un fideicomiso familiar para protegerla de problemas legales. Ahora entendía que probablemente había estado firmando la transferencia de la propiedad directamente a manos de Leandro. Pero lo que más me dolía era recordar los momentos íntimos, las conversaciones privadas entre madre e hijo que él había usado para manipularme. Las noches cuando me llamaba solo para preguntarme cómo estaba, cuando me decía que era la mujer más importante de su vida, cuando me prometía que nunca me dejaría sola. ¿Todo había sido actuación? ¿Alguna vez me había querido realmente o siempre había visto solo el dinero que podía obtener de mí? Recordé una conversación específica que habíamos tenido hace 6 meses. Yo le había comentado que me sentía sola a veces y que había pensado en vender la hacienda para mudarme a un apartamento más pequeño en el pueblo. Su reacción había sido inmediata y casi desesperada. No, mamá. Esta casa es nuestro legado familiar. Papá nunca habría querido que la vendieras. Además, ¿qué harías en un apartamento pequeño? Aquí tienes espacio, tienes tus recuerdos, tienes tu jardín. Había sido tan convincente que descarté completamente la idea. Ahora me daba cuenta de que su pánico no era por sentimentalismo familiar, sino porque mi decisión habría arruinado todos sus planes. También pensé en su situación financiera personal. Siempre me había dicho que le iba bien en su trabajo, pero nunca había mostrado signos de prosperidad real. Su apartamento en la ciudad era modesto, su ropa era simple, su carro era viejo. ¿Dónde estaba todo el dinero que supuestamente ganaba? ¿O será que nunca había tenido un trabajo real y había estado viviendo de los fondos que robaba de mi cuenta? La madrugada me trajo una claridad dolorosa pero necesaria. Mi hijo no era solo un ladrón, era un sociópata que había estado manipulando sistemáticamente mis emociones, mis miedos, mis inseguridades y mi amor maternal para ejecutar el robo más cruel que se puede imaginar. Había usado mi duelo por Roberto como una herramienta, había convertido mi confianza en su arma más poderosa, había transformado mi amor incondicional en su mayor ventaja estratégica. Pero había cometido un error fatal, había subestimado completamente a su víctima. Creía que era una anciana débil y confundida, pero en realidad era una mujer que había sobrevivido a décadas de desafíos, que había ayudado a construir un imperio familiar desde cero, que había enfrentado la muerte del amor de su vida y había salido adelante con dignidad. Tenía 68 años de experiencia en la vida, y esa experiencia incluía haber aprendido a ser astuta, determinada y absolutamente implacable cuando era necesario. Cuando el sol comenzó a salir por el horizonte, me levanté de mi mecedora con una determinación que no había sentido en años. Leandro había declarado una guerra que no sabía que había comenzado. Pero yo sí lo sabía, y esa era mi ventaja. Él creía que ya había ganado, pero la verdadera batalla apenas estaba por empezar. El martes muy temprano llamé a Sofía y le pedí que viniera urgentemente. No le expliqué por teléfono los detalles, solo le dije que necesitaba su ayuda con un asunto muy importante.
Sofía había sido mi empleada más confiable durante 15 años. Pero más que eso, se había convertido en mi confidente y mi única amiga verdadera después de la muerte de Roberto. Si alguien podía ayudarme sin hacer preguntas incómodas, era ella. Llegó a las 8 de la mañana con su puntualidad habitual, pero se alarmó inmediatamente al ver mi expresión. Señora Estefanía, ¿qué le pasa? Se ve muy pálida. Me senté con ella en la cocina, le preparé café como siempre hacíamos, pero esta vez no hablamos del clima o de los chismes del pueblo. Sofía, necesito pedirte algo muy importante y necesito que confíes en mí completamente. Le conté todo lo que había descubierto sobre Leandro, desde la conversación telefónica en francés hasta los documentos fraudulentos que había firmado el día anterior. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas de rabia mientras yo hablaba. Ese desgraciado, murmuró apretando los puños. Yo siempre pensé que algo no estaba bien. La forma como la trataba cuando creía que yo no estaba mirando, como si fuera una niña tonta. Y las veces que lo escuché hablando por teléfono en el jardín, siempre colgaba cuando yo me acercaba. Su confirmación me dolió, pero también me dio fuerzas. No había estado imaginando cosas. Otras personas también habían notado señales extrañas. Sofía, necesito que me acompañes al banco hoy. Pero tengo que pedirte que finjas que no sabes nada. Vamos a actuar como si fuéramos a hacer trámites normales. A las 10 de la mañana estábamos en el Banco Nacional del Pueblo. Conocía a la gerente, Ana Beatriz, desde hacía años. Era una mujer seria de unos 50 años que siempre había sido muy profesional conmigo. Le pedí una reunión privada en su oficina, llevando a Sofía como mi acompañante. Buenos días, señora Estefanía. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Ana Beatriz me recibió con su sonrisa profesional habitual, pero noté que había algo diferente en su expresión. Una especie de incomodidad que no había visto antes. Quiero revisar todas mis cuentas bancarias, le dije directamente. Quiero ver todos los movimientos de los últimos 5 años, todas las autorizaciones que se han dado en mi nombre, todos los documentos que se han firmado. Todo. Ana Beatriz intercambió una mirada rápida con su asistente. Señora Estefanía, ¿está segura? Es mucha información. Además, su hijo Leandro maneja la mayoría de estos asuntos por usted. Quizás sería mejor que él esté presente para explicarle. No, la interrumpí con firmeza. Quiero verlo todo. Ahora. Es mi dinero y tengo derecho a saber exactamente qué ha pasado con él. Durante las siguientes 2 horas, Ana Beatriz me mostró una serie de documentos que me quitaron el aliento. En los últimos 5 años, Leandro había abierto 6 cuentas bancarias diferentes en mi nombre. Había solicitado 3 préstamos usando la hacienda como garantía, por un total de $800,000. Había transferido dinero constantemente entre cuentas, había hecho retiros enormes en efectivo, había pagado consultorías a empresas que yo nunca había escuchado mencionar. ¿Yo autoricé todo esto?, pregunté mirando las firmas en los documentos. Reconocí mi escritura, pero no recordaba haber firmado ni uno solo de esos papeles. Sí, señora. Usted estuvo presente en todas estas transacciones. Siempre acompañada por su hijo, por supuesto. Ana Beatriz parecía cada vez más incómoda. Él nos explicó que usted estaba... Bueno, que a veces se confundía un poco y que él tenía que ayudarla con los trámites más complicados. ¿Y nunca les pareció extraño que una mujer, confundida, estuviera moviendo tanto dinero?, pregunté con sarcasmo que no pude ocultar. Ana Beatriz bajó la mirada. Su hijo presentó documentos legales que lo autorizaban a actuar en su nombre. Todo parecía estar en orden desde el punto de vista legal. Revisé los estados de cuenta con horror creciente. Mi cuenta principal, que tenía $1.200.000 cuando Roberto murió, ahora tenía apenas $50,000. El resto había sido sistemáticamente saqueado durante 5 años. Los préstamos que Leandro había solicitado en mi nombre totalizaban $800,000, dinero que había desaparecido completamente de todas mis cuentas. ¿Dónde está el dinero de los préstamos?, pregunté tratando de mantener la calma. Según los registros, fue transferido a varias cuentas de inversión y luego retirado en efectivo para mejoras en la propiedad y gastos médicos especializados. Punto. Ana Beatriz me mostró los comprobantes. Su hijo nos explicó que usted necesitaba tratamientos costosos y que prefería pagar en efectivo para mantener privacidad médica.
Era mentira. Yo no había tenido ningún tratamiento médico costoso. Mi salud era excelente para mi edad. Todo ese dinero había ido directamente a los bolsillos de Leandro. ¿Y las cuentas de inversión? Puedo ver los estados de esas cuentas. Esas cuentas fueron cerradas hace 6 meses, me informó Ana Beatriz. Su hijo retiró todo el dinero y cerró las cuentas porque, según él, las inversiones no estaban dando buenos resultados. Sofía, que había estado escuchando en silencio, tomó mi mano temblorosa. Yo estaba furiosa, pero también estaba calculando. Leandro no solo me había robado mi dinero, había dejado un rastro de papel que lo incriminaba completamente. Cada transacción fraudulenta estaba documentada, cada firma falsificada estaba registrada, cada mentira que había dicho a los empleados del banco estaba anotada en los archivos. Ana Beatriz, necesito copias de todos estos documentos. Todos. Y necesito que me explique exactamente qué autorizaciones tiene mi hijo para manejar mis cuentas actualmente. Ana Beatriz se puso aún más nerviosa. Señora Estefanía, su hijo tiene poder notarial general sobre todas sus finanzas. Puede hacer cualquier transacción, abrir o cerrar cuentas, solicitar préstamos, transferir propiedades. Básicamente, tiene control total. ¿Cuándo se firmó ese poder notarial? Hace 3 días, respondió revisando sus archivos. El lunes por la tarde. Su hijo trajo los documentos firmados por usted y notarizados por el licenciado Marco. El lunes. El día después de que escuché la conversación telefónica. El mismo día que me había hecho firmar los supuestos papeles de seguros. Uno de esos documentos había sido el poder notarial general que prácticamente me convertía en una menor de edad bajo su tutela. Eso significa que él puede vender mi hacienda sin consultarme. Ana Beatriz asintió tristemente. Con el poder notarial general, técnicamente sí puede hacerlo. La ley asume que usted confía completamente en sus decisiones. Salí del banco con una copia de todos los documentos y una rabia que me quemaba el pecho como lava. Pero también salí con algo más valioso: evidencia. Evidencia documentada de 5 años de fraude sistemático. Leandro había sido tan arrogante, tan seguro de que nunca sospechó nada, que había dejado un rastro de pruebas perfecto. De regreso a la hacienda, Sofía y yo revisamos todos los documentos en detalle. Señora Estefanía, me dijo después de leer todo, esto es suficiente para meter a Leandro en la cárcel por mucho tiempo. Pero necesitamos un abogado de verdad, no a ese Marco corrupto. Lo sé, le respondí. Pero primero necesito más evidencia. Necesito grabarlo confesando todo. Necesito que él mismo me diga exactamente lo que ha hecho y por qué. ¿Cómo va a conseguir eso? Sonreí por primera vez en días, pero no era una sonrisa dulce. Era la sonrisa de una mujer que había decidido luchar hasta el final. Voy a darle exactamente lo que espera, una anciana confundida y desesperada. Voy a actuar como si estuviera perdiendo la memoria y necesitara su ayuda urgentemente. Voy a hacerlo creer que está tan cerca de la victoria que puede permitirse el lujo de presumir sobre lo inteligente que ha sido. Sofía me miró con una mezcla de admiración y preocupación. ¿Está segura de que puede hacer eso? Va a ser muy difícil fingir delante de él después de todo lo que sabemos. He estado actuando durante 5 años sin darme cuenta, le respondí. He estado actuando el papel de la viuda vulnerable que confía ciegamente en su hijo. Ahora voy a actuar conscientemente el papel de la anciana que está perdiendo la batalla. Y cuando él baje la guardia completamente, ahí es cuando voy a atacar. El viernes por la mañana llamé a Leandro con voz temblorosa y confundida. Hijito, necesito que vengas urgentemente. Algo terrible ha pasado con el banco. No entiendo nada y estoy muy asustada. Mi actuación fue tan convincente que hasta Sofía, que estaba escuchando, me miró con preocupación genuina por un momento. ¿Qué pasó, mamá? ¿Estás bien?, preguntó Leandro con esa falsa preocupación que ahora reconocía perfectamente. Fui al banco ayer porque necesitaba dinero para comprar mis medicinas, pero me dijeron que no tengo suficiente en mi cuenta, que solo tengo $50,000. Eso no puede ser cierto, ¿verdad? Tu papá y yo teníamos mucho más dinero. Dejé que mi voz se quebrara como si estuviera al borde del llanto. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Probablemente estaba calculando qué decirme, cómo manejar esta situación sin revelar demasiado.
Tranquila, mamá. Seguramente es una confusión del banco. Voy para allá inmediatamente. No hagas nada hasta que yo llegue, ¿está bien? Por favor, ven rápido. Estoy muy confundida y asustada, le supliqué con voz de anciana frágil. Colgué el teléfono y miré a Sofía. Ahora viene la parte difícil. Tengo que hacerlo creer que estoy perdiendo la memoria, que estoy desesperada, que necesito que él me salve. Había escondido una grabadora pequeña en el bolsillo de mi vestido de lana verde. Era un aparato que Roberto había comprado años atrás para grabar sus reuniones de negocios importantes. Leandro llegó en tiempo récord, en menos de una hora. Entró a la casa con expresión preocupada, pero yo pude ver el brillo de satisfacción en sus ojos. Esto era exactamente lo que había estado esperando, que yo descubriera mi situación financiera cuando ya fuera demasiado tarde para hacer algo al respecto. Mamá, tranquilízate. Siéntate aquí conmigo y cuéntame exactamente qué pasó en el banco. Me llevó al sofá de la sala y se sentó a mi lado, tomando mis manos con esa ternura fingida que me revolvía el estómago. Hijito, fui a sacar dinero y me dijeron que solo tengo $50,000 en mi cuenta. Pero eso no puede ser cierto. Tu papá y yo ahorramos durante 40 años. Teníamos más de $1 millón. Dejé que las lágrimas corrieran por mis mejillas. No tuve que fingirlas. La rabia y el dolor que sentía eran reales, aunque él interpretaría mi llanto de manera completamente diferente. Ay, mamá, suspiró Leandro con una expresión que parecía compasiva, pero que yo ahora reconocía como condescendiente. ¿No recuerdas todas las conversaciones que hemos tenido sobre esto? ¿No recuerdas que tuvimos que usar los ahorros para pagar las deudas de papá? ¿Qué deudas?, pregunté genuinamente confundida. Mamá, papá tenía muchas deudas que nosotros no sabíamos. Deudas de negocios que salieron mal, préstamos que había solicitado sin decírnoslo. Cuando murió, tuvimos que vender inversiones y usar los ahorros para pagarlas. ¿No recuerdas que hablamos de esto muchas veces? Era mentira. Una mentira tan descarada que tuve que morderme los labios para no gritarle la verdad a la cara. Roberto había sido meticuloso con las finanzas. No tenía deudas ocultas. Había dejado todo perfectamente documentado y organizado. No recuerdo, murmuré fingiendo confusión. Es normal, mamá. El estrés de perder a papá te afectó mucho la memoria. Por eso yo me hice cargo de todo. Para protegerte de estas preocupaciones. Se acercó más a mí y me abrazó. Pero no te preocupes. $50,000 es suficiente para tus gastos mensuales por mucho tiempo. ¿Pero qué va a pasar conmigo cuando se acabe ese dinero?, pregunté con voz temblorosa. Leandro se quedó callado por unos segundos. Esta era su oportunidad perfecta para tranquilizarme con mentiras o para comenzar a revelar sus verdaderos planes. Bueno, mamá, hemos hablado de esto antes, pero quizás no lo recuerdas. La hacienda es muy grande para ti sola. Es mucho mantenimiento, mucho gasto. Quizás sea momento de considerar venderla y mudarte a un lugar más pequeño y manejable. Vender la hacienda, fingí horror y confusión. ¿Pero dónde voy a vivir? Podríamos encontrarte un apartamento bonito en la ciudad, cerca de mí, o incluso una residencia para adultos mayores donde te cuiden bien y tengas compañía de otras personas de tu edad. Su voz sonaba tan comprensiva, tan preocupada, que cualquier persona que escuchara pensaría que era el hijo más amoroso del mundo. Una residencia de ancianos. Mi voz se quebró genuinamente. No por miedo a ir a una residencia, sino por la crueldad de sus planes. Quería robarme todo y después deshacerse de mí como si fuera un mueble viejo que ya no servía. No es una residencia de ancianos, mamá. Son como hoteles muy bonitos donde las personas mayores viven cómodamente y tienen ayuda médica disponible las 24 horas. Su explicación sonaba ensayada, como si hubiera estado planeando esta conversación durante mucho tiempo. ¿Pero cuánto cuesta eso? Si ya no tengo dinero. No te preocupes por el dinero, mamá. Si vendemos la hacienda, habrá suficiente para pagar una residencia muy bonita para ti. Ahí estaba. La confirmación de sus planes. Venderlo todo y encerrarme en algún lugar donde no pudiera hacer preguntas incómodas sobre qué había pasado con el dinero. ¿Cuánto vale la hacienda?, pregunté fingiendo ingenuidad. Bueno, el mercado inmobiliario ha bajado mucho en los últimos años.
Probablemente podríamos conseguir unos $300,000 por todo. Otra mentira descarada. La hacienda valía más de $2 millones según la última tasación. Planeaba venderla por mucho más y quedarse con la diferencia. $300,000 suena como mucho dinero, dije actuando como si me hubiera tranquilizado. Sí, mamá. Será suficiente para que vivas cómodamente el resto de tu vida sin preocupaciones. Se levantó del sofá y caminó hacia la ventana. De hecho, tengo buenas noticias. Ya he estado hablando con algunos compradores interesados. Hay una empresa que quiere desarrollar esta zona para construcción de viviendas modernas. ¿Ya has estado hablando con compradores? Fingí sorpresa, aunque sabía perfectamente que Gustavo y sus socios internacionales ya tenían todo planeado. Solo exploraciones preliminares, mamá, para saber cuáles serían nuestras opciones cuando decidiéramos vender. Se dio vuelta y me miró con esa sonrisa que ahora me parecía completamente siniestra. Pero no tienes que preocuparte por nada. Yo me encargo de todos los detalles. Tú solo tienes que firmar los papeles cuando sea necesario. ¿Qué papeles? Los papeles de venta de la propiedad. Pero como te dije, yo manejo todo. Tú solo firmas donde yo te indique. Se acercó otra vez y me tomó las manos. ¿Confías en mí, mamá? Esta era mi oportunidad perfecta. Por supuesto que confío en ti, hijito. Eres lo único que me queda en este mundo. Sin ti estaría completamente perdida. Cada palabra me quemaba la garganta, pero necesitaba que él se sintiera completamente seguro. Exacto, mamá. Por eso no tienes que preocuparte por nada. Yo me hago cargo de todo. De los bancos, de los abogados, de los compradores, de encontrarte una nueva casa. Tú solo tienes que descansar y dejar que tu hijo te cuide. Su arrogancia era increíble. Estaba tan seguro de su control total que prácticamente estaba confesando todo su plan. ¿Y cuándo pasaría todo esto? Muy pronto, mamá. De hecho, la próxima semana tenemos una reunión con Marco para firmar los documentos de venta. Y después podemos comenzar a buscar residencias bonitas para ti. Se veía relajado, casi alegre. Probablemente estaba calculando mentalmente cuántos millones de dólares estaría robándome. Gracias, hijito. No sé qué haría sin ti. Me levanté y lo abracé, sintiendo asco pero necesitando completar mi actuación. Eres el mejor hijo que una madre puede pedir. Y tú eres la mejor madre del mundo, me respondió devolviéndome el abrazo. Todo va a estar bien. Te lo prometo. Cuando se marchó esa tarde, yo tenía todo lo que necesitaba grabado en mi pequeño aparato. Su confesión completa sobre los planes de venta fraudulenta, su mentira sobre las supuestas deudas de Roberto, su intención de encerrarme en una residencia para deshacerse de mí. Pero más importante aún, tenía la confirmación de que la reunión final sería la próxima semana con Marco. Esa noche llamé a un abogado en la capital, alguien que no conocía a Leandro ni a Marco, alguien que pudiera ayudarme sin comprometerse. Mi guerra estaba a punto de comenzar oficialmente, y esta vez yo tenía todas las armas. El lunes por la mañana temprano llamé al licenciado Jorge Mendoza, un abogado penalista de la capital que había encontrado en el directorio telefónico. Le expliqué mi situación de manera directa y profesional, sin lágrimas ni dramatismo. Solo hechos fríos y evidencia documentada. Licenciado, necesito su ayuda para un caso de fraude familiar. Tengo grabaciones, documentos bancarios y evidencia de falsificación de firmas. Señora Estefanía, casos como estos son más comunes de lo que se imagina, me respondió Jorge con voz seria pero comprensiva. ¿Puede venir a mi oficina esta tarde? Necesito revisar toda la documentación antes de darle un consejo legal definitivo. A las 3 de la tarde, Sofía y yo estábamos sentadas en el elegante despacho del licenciado Mendoza. Era un hombre de unos 60 años, con canas distinguidas y una expresión que inspiraba confianza. Había traído todas las copias de los documentos bancarios, los comprobantes de las transacciones fraudulentas, las grabaciones de mi conversación con Leandro, y hasta fotografías de las firmas falsificadas que había encontrado en algunos papeles. Jorge revisó todo el material durante más de una hora, tomando notas detalladas y haciendo preguntas específicas sobre fechas, montos y procedimientos. Señora Estefanía,
Esto es un caso sólido de fraude agravado, falsificación de documentos y apropiación indebida. Su hijo podría enfrentar entre 8 y 15 años de prisión por estos delitos. Pero podremos recuperar mi dinero y mi propiedad. La propiedad sí, definitivamente. Tenemos evidencia clara de que el poder notarial fue obtenido mediante engaño. El dinero será más complicado, pero si podemos demostrar dónde está o cómo se gastó, existe la posibilidad de recuperar al menos una parte significativa. Jorge se reclinó en su silla. Pero necesito preguntarle algo importante. ¿Está completamente segura de que quiere proceder? Es su hijo. Una denuncia penal significará que irá a la cárcel. Licenciado, mi hijo me robó durante 5 años mientras yo lloraba a mi esposo muerto. Usó mi dolor como herramienta para destruir todo lo que Roberto y yo construimos juntos. Planeaba encerrarme en una residencia de ancianos después de robarme todo. ¿Usted qué haría en mi lugar? Presentaríamos la denuncia inmediatamente, respondió sin dudar. Pero tengo una sugerencia estratégica. Su hijo cree que todo está saliendo según su plan, ¿correcto? ¿Qué le parece si le damos una oportunidad de confesar voluntariamente antes de proceder legalmente? A veces el shock de ser descubierto puede llevar a confesiones completas que facilitan el proceso judicial. ¿Qué tiene en mente? Un enfrentamiento controlado. Usted lo cita para una reunión, aparentemente para firmar los documentos de venta de la propiedad. Pero en lugar de eso, lo confronta con toda la evidencia que tenemos. Yo estaré presente como testigo, y grabaremos toda la conversación. Si confiesa, el caso será mucho más sencillo. La idea me aterrorizó y me emocionó al mismo tiempo. La oportunidad de ver la cara de Leandro cuando se diera cuenta de que había sido descubierto, de que su víctima perfecta había resultado ser mucho más inteligente de lo que él imaginaba. ¿Cuándo podríamos hacer esto? ¿Qué tal mañana? Según me dice, él espera reunirse con usted y Marco esta semana para firmar los documentos de venta. Podemos adelantar esa reunión y convertirla en una trampa. Esa noche llamé a Leandro con voz débil y sumisa. Hijito, he estado pensando en lo que me dijiste sobre vender la hacienda. Creo que tienes razón. Estoy muy cansada para manejar todo esto sola. Mi actuación había mejorado considerablemente durante la última semana. Me alegra escuchar eso. Mamá, ¿estás lista para firmar los papeles? Sí, pero tengo una condición. Quiero que sea aquí, en mi casa. No quiero ir a la oficina de Marco. Esta casa ha sido mi hogar durante tantos años que quiero despedirme de ella apropiadamente. Era una petición razonable que no despertaría sospechas. Por supuesto, mamá. Podemos hacer la reunión ahí. Marco puede venir con todos los documentos. ¿Qué te parece mañana a las 2 de la tarde? Perfecto, hijito. Y Leandro, quiero que sepas que estoy muy agradecida por todo lo que has hecho por mí. Eres un hijo maravilloso. Tú también eres una madre maravillosa, mamá. Mañana te explico todos los detalles de la venta y de tu nueva vida. Su voz sonaba triunfante. Probablemente estaba celebrando mentalmente su victoria. El martes llegó con una lentitud tortuosa. Me levanté a las 5 de la mañana y desayuné sin apetito. Jorge Mendoza llegaría a la 1 de la tarde para preparar la confrontación. Había decidido esconderlo en el estudio de Roberto, desde donde podría escuchar toda la conversación a través de la puerta entreabierta. A las 12 del día llegó Sofía, más nerviosa que yo. Señora Estefanía, ¿está segura de que puede hacer esto? Va a ser muy impactante ver la reacción de Leandro cuando se dé cuenta de que lo descubrió. Sofía, hace una semana era una anciana ingenua que confiaba ciegamente en su hijo. Hoy soy una mujer que sabe exactamente quién es su enemigo y cómo derrotarlo. Estoy más que preparada. Jorge llegó puntualmente a la 1. Repasamos el plan una vez más. Yo recibiría a Leandro y Marco como si todo fuera normal, los dejaría explicar sus documentos fraudulentos, y después revelaría que sabía toda la verdad. Jorge grabaría todo desde su escondite y aparecería como testigo en el momento apropiado. A las 2 en punto escuché el auto de Leandro llegando por el camino de tierra. Venía acompañado, probablemente de Marco. Mi corazón comenzó a latir rápidamente, pero no de miedo sino de anticipación. Durante 5 años había sido la víctima perfecta. Hoy me convertiría en su peor pesadilla.
Leandro entró a la casa con una sonrisa radiante, llevando una botella de champán y un ramo de rosas rosadas. Mamá, hoy es un día muy especial. Traje champán para celebrar tu nueva etapa de vida. Marco venía detrás de él, cargando un maletín lleno de documentos. Qué lindo detalle, hijito, le dije con mi voz más dulce, aunque por dentro sentía náuseas al ver su alegría falsa. Marco trajo todos los papeles. La venta está prácticamente cerrada. Los compradores están muy interesados y ofrecen $350,000 por toda la propiedad. Es una oferta excelente considerando el estado del mercado. Leandro se veía eufórico, como si fuera su día de suerte. Marco abrió su maletín y comenzó a sacar documentos. Señora Estefanía, solo necesitamos su firma en estos contratos y todo estará finalizado. Su hijo se encargará de todos los detalles posteriores. Por supuesto, respondí sentándome en mi silla favorita del comedor. Pero antes de firmar, tengo algunas preguntas. Todas las que quiera, mamá, dijo Leandro sirviendo champán en 3 copas. Queremos que esté completamente tranquila con esta decisión. Mi primera pregunta es muy sencilla, dije manteniendo mi voz suave pero firme. ¿En serio creen que soy tan estúpida como para no darme cuenta de que me han estado robando durante 5 años? El silencio que siguió fue ensordecedor. Leandro se quedó paralizado con la botella de champán en la mano. Marco dejó caer los documentos. Los dos me miraron como si hubieran visto un fantasma. «Mamá», murmuró Leandro con voz temblorosa. Mi segunda pregunta, continué levantándome de mi silla, es si realmente pensaron que una mujer que ayudó a construir este imperio familiar desde cero no sabría reconocer una estafa cuando la viera. Señora Estefanía, no sé de qué está hablando, intentó decir Marco, pero su voz sonaba completamente falsa. Mi tercera pregunta, dije caminando hacia el estudio donde estaba escondido Jorge, es si les gustaría conocer a mi abogado antes de que llamemos a la policía. Abrí la puerta del estudio y Jorge Mendoza salió con su grabadora en la mano y una sonrisa que prometía justicia. La cara de pánico absoluto de Leandro fue la imagen más satisfactoria que había visto en toda mi vida. La transformación en el rostro de Leandro fue instantánea y brutal. En cuestión de segundos pasó de la euforia triunfante al pánico más absoluto. Su cara se puso blanca como el papel, comenzó a temblar visiblemente, y la botella de champán se le resbaló de las manos estrellándose contra el suelo de madera. El sonido del cristal rompiéndose resonó por toda la casa como un presagio de su destrucción inminente. Buenas tardes, señores, dijo Jorge Mendoza con voz firme y profesional mientras se acercaba a la mesa del comedor. Soy el licenciado Jorge Mendoza, abogado penalista. He estado escuchando su interesante propuesta de negocios. Marco intentó reaccionar primero, probablemente porque tenía más experiencia manejando situaciones legales complicadas. Señora Estefanía, creo que hay una gran confusión aquí. Nosotros solo estamos tratando de ayudarla con la venta de su propiedad. ¿Ayudarme?, repliqué con una risa seca que sorprendió hasta a mí misma. ¿Llaman ayuda a robarme $1.200.000 de mis ahorros? ¿Llaman ayuda a falsificar mi firma en documentos que nunca leí? ¿Llaman ayuda a planear encerrarme en una residencia de ancianos después de vender mi hacienda por una fracción de su valor real? Leandro finalmente encontró su voz, aunque sonaba quebrada y desesperada. Mamá, no es lo que parece. Yo nunca te haría daño. Todo lo que he hecho ha sido para protegerte. ¿Protegerme? Mi voz subió de volumen y por primera vez en décadas dejé salir toda la furia que llevaba contenida. ¿Me protegías cuando abriste 6 cuentas bancarias en mi nombre sin mi conocimiento? ¿Me protegías cuando solicitaste $800,000 en préstamos usando mi propiedad como garantía? ¿Me protegías cuando les decías a los empleados del banco que yo estaba confundida y que tenías que manejar mis finanzas porque ya no era capaz? Jorge sacó su grabadora y la puso sobre la mesa. Señores, todo lo que digan a partir de este momento quedará registrado y podrá ser usado en su contra en un proceso legal. Tienen derecho a permanecer callados y a solicitar la presencia de un abogado. Esperen, gritó Leandro desesperado. Esto es una locura. Soy su hijo. Todo lo que tengo le pertenece a ella de todas formas. No es robo si es de la familia. Ah, no es robo, intervino Jorge con tono sarcástico. Entonces admite que tomó el dinero de su madre sin su consentimiento. Leandro se dio cuenta de su error inmediatamente,
pero ya era demasiado tarde. Yo no. Eso no es lo que quise decir. ¿Qué quisiste decir exactamente?, pregunté acercándome a él con una calma que me sorprendía a mí misma. ¿Quisiste decir que planeaste mi ruina financiera durante 5 años mientras yo lloraba la muerte de tu padre? ¿Quisiste decir que usaste mi dolor como herramienta para manipularme? ¿Quisiste decir que cada beso que me dabas en la frente era parte de tu actuación para robarme? Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Leandro, pero ya no me conmovían. Había llorado demasiadas lágrimas falsas delante de mí durante años. Mamá, yo te amo. Nunca quise lastimarte. Solo necesitaba el dinero. Tengo deudas que no puedes imaginar. ¿Qué deudas?, demandé saber. Deudas de juego, confesó finalmente, derrumbándose en una silla como un muñeco roto. Debo más de $500,000 a gente muy peligrosa. Si no les pago pronto, me van a matar. La revelación me golpeó como una bofetada. Mi hijo no solo era un ladrón, era un ludópata que había puesto en riesgo todo el patrimonio familiar para alimentar su adicción. ¿Durante cuánto tiempo? 10 años, murmuró sin levantar la mirada. Comenzó como algo pequeño, apuestas deportivas, casinos online. Pero se salió de control cuando papá murió. Pensé que podría usar parte de tu herencia temporalmente, ganar lo suficiente para pagar mis deudas y devolverte todo antes de que te dieras cuenta. Pero perdiste más dinero apostando, completé la historia. Sí, admitió entre sollozos. Cada vez que perdía, pensaba que la siguiente apuesta sería la ganadora, que podría recuperar todo y devolvértelo. Nunca planeé llegar tan lejos. Marco, que había estado callado durante esta confesión devastadora, decidió intentar salvar algo de la situación. Señora Estefanía, Leandro es joven y cometió errores, pero podemos solucionarlo todo sin involucrar a las autoridades. Podemos hacer un plan de pagos. Podemos. Cállese, le grité con una fuerza que no sabía que tenía. Usted es tan culpable como él. Usted sabía exactamente lo que estaba haciendo. Usted preparó todos los documentos fraudulentos. Usted me mintió en la cara durante años, fingiendo ser el abogado de confianza de la familia. Marco se puso de pie nerviosamente. Yo solo seguí las instrucciones de Leandro. Él me dijo que usted había autorizado todo, que tenía problemas de memoria y que... Mentira, lo interrumpí. Usted sabía perfectamente que yo estaba en plenas facultades mentales. Usted participó conscientemente en esta estafa porque Leandro le estaba pagando con mi propio dinero. Jorge Mendoza tomó notas detalladas de cada confesión. Señor Marco, ¿cuánto dinero recibió usted por preparar documentos fraudulentos? Marco se quedó callado, pero su silencio era más revelador que cualquier confesión verbal. Mamá, intentó Leandro una vez más. Sé que lo que hice estuvo mal, pero soy tu hijo. Tu único hijo. Si me entregas a la policía, arruinarás mi vida para siempre. Lo miré directamente a los ojos, y en ese momento vi claramente al extraño en el que se había convertido. Ya no quedaba nada del niño dulce que había criado con tanto amor. Leandro, tú arruinaste tu propia vida el día que decidiste robarle a tu madre. Yo solo estoy asegurándome de que pagues las consecuencias de tus decisiones. Pero soy tu familia, gritó desesperado. La familia no roba, le respondí con voz fría como el hielo. La familia no miente. La familia no planea encerrarte en una residencia de ancianos después de robarte todo. Tú no eres mi familia, Leandro. Eres un estafador que comparte mi apellido. En ese momento apareció una figura inesperada en la puerta de entrada. Era Gustavo, el socio de Leandro que había mencionado en la conversación telefónica que había escuchado el domingo pasado. Era un hombre de unos 50 años, bien vestido, con la apariencia de un empresario exitoso. Buenas tardes, dijo con una sonrisa confiada mientras entraba sin ser invitado. Espero no llegar tarde para la firma de los contratos. El silencio que siguió fue absolutamente dramático. Gustavo miró la escena, el champán derramado en el suelo, los documentos esparcidos, las caras de pánico de Leandro y Marco, mi expresión furiosa, y la presencia inesperada de Jorge Mendoza con su grabadora. ¿Interrumpo algo importante?, preguntó Gustavo, comenzando a darse cuenta de que algo había salido terriblemente mal. Perfecto, dije con una sonrisa que prometía venganza.
Ahora tenemos a todos los conspiradores reunidos en un mismo lugar. Licenciado Mendoza, creo que es momento de llamar a la policía. La expresión de Gustavo cambió instantáneamente de confianza a alarma cuando entendió completamente la situación. Yo solo vine a una reunión de negocios legítima. ¿Negocios legítimos?, pregunté sarcásticamente. ¿Comprar una propiedad que vale $2 millones por 350,000? ¿Eso le parece legítimo? Jorge ya estaba marcando el número de la policía en su teléfono celular. Oficina del fiscal, necesito reportar un caso de fraude agravado, falsificación de documentos y conspiración. En ese momento supe que había ganado la guerra. Todos los culpables estaban presentes, todas las confesiones habían sido grabadas, toda la evidencia estaba documentada. Mi venganza estaba completa. 6 meses después estaba sentada en mi café favorito del pueblo, el mismo donde Roberto y yo solíamos desayunar los domingos después de misa. Pero esta vez no estaba sola recordando el pasado, estaba con Sofía, celebrando el presente y planeando el futuro. La mesa estaba llena de documentos legales, pero estos documentos representaban victoria, justicia y un nuevo comienzo. Señora Estefanía, no puedo creer todo lo que ha pasado, me decía Sofía mientras removía su café con leche. Cuando pienso en lo cerca que estuvo de perderlo todo. Pero no lo perdí, le respondí con una sonrisa genuina que no había sentido en años. Recuperé todo mi dinero, conservé mi hacienda, y lo más importante, recuperé mi dignidad y mi fuerza. El juicio había sido rápido y contundente. Con todas las grabaciones, los documentos bancarios y las confesiones que Jorge Mendoza había obtenido, el fiscal no había tenido dificultades para construir un caso sólido. Leandro fue condenado a 12 años de prisión por fraude agravado, falsificación de documentos y apropiación indebida. Marco recibió 8 años por complicidad y falsificación de documentos legales. Gustavo, que resultó tener antecedentes por estafas inmobiliarias, fue sentenciado a 10 años. Pero lo más satisfactorio no había sido verlos condenados, sino recuperar todo lo que me habían robado. Jorge había logrado rastrear la mayoría de mi dinero. Parte estaba en cuentas bancarias que Leandro había abierto bajo nombres falsos, otra parte había sido invertida en propiedades que Gustavo había comprado como fachada, e incluso habíamos recuperado dinero de las casas de juego donde Leandro había perdido gran parte de mis ahorros. Al final, recuperé 980,000 de los $1.200.000 que me habían robado. No era todo, pero era suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida sin preocuparme por dinero. Más importante aún, mi hacienda seguía siendo mía, con todas sus tierras, sus recuerdos y su valor sentimental intacto. ¿Has sabido algo de Leandro?, me preguntó Sofía con cuidado, sabiendo que era un tema delicado. Me escribió una carta la semana pasada, le respondí sin emoción. Pidiendo perdón, diciendo que estaba en tratamiento para su adicción al juego, suplicando que lo visitara en la prisión. Tomé un sorbo de mi café antes de continuar. La tiré a la basura sin terminar de leerla. No siente ni un poco de pena por él. Reflexioné sobre la pregunta durante un momento. Era la misma pregunta que me habían hecho los vecinos del pueblo, el pastor de la iglesia, incluso el mismo Jorge Mendoza. ¿Cómo podía una madre ser tan dura con su propio hijo? Sofía, durante 5 años Leandro me robó no solo mi dinero, sino mi tranquilidad, mi confianza, mi dignidad. Me hizo creer que estaba perdiendo la memoria, que era una carga para él, que dependía completamente de su bondad para sobrevivir. Me manipuló emocionalmente mientras planeaba mi destrucción financiera. Hice una pausa, organizando mis pensamientos. El hombre que está en esa prisión no es el hijo que crié. Es un extraño que se aprovechó de mi amor maternal para destruirme. Pero sigue siendo su hijo, insistió Sofía suavemente. No, respondí con firmeza. Mi hijo murió el día que decidió robarle a su madre. Lo que queda es un criminal que merece pagar por sus crímenes. Si siento pena por alguien, es por la madre que fui, que amó a ese niño con todo su corazón sin saber en qué se convertiría. Cambiamos de tema porque no quería que el pasado arruinara mi presente. Tenía 68 años, había sobrevivido a la traición más cruel que se puede imaginar, y ahora tenía una oportunidad completamente nueva de vivir la vida según mis propios términos. Durante los últimos 6 meses había hecho cambios importantes en mi rutina y mi perspectiva. Primero, había contratado a un administrador financiero independiente para manejar mis inversiones.
Nunca más dependería de una sola persona para cuestiones tan importantes, ni siquiera de mí misma. Tenía 3 profesionales diferentes supervisando mis finanzas desde ángulos distintos. También había modernizado la hacienda de maneras que Roberto y yo habíamos soñado durante años. Instalé paneles solares, renové completamente los establos, planté un huerto orgánico más grande y contraté a 2 empleados jóvenes para que me ayudaran con el mantenimiento. La propiedad nunca había estado tan hermosa y productiva. Pero el cambio más importante era interno. Ya no era la viuda vulnerable que confiaba ciegamente en los demás. Me había convertido en una mujer independiente que tomaba sus propias decisiones, que cuestionaba todo, que verificaba cada detalle antes de firmar cualquier documento. Era una versión más fuerte y más sabia de mí misma. ¿Y qué planes tiene para el futuro?, me preguntó Sofía mientras pedíamos una segunda ronda de café. Muchos planes, le respondí con entusiasmo. Primero, quiero viajar. Roberto y yo siempre soñamos con conocer París, pero nunca encontramos el momento perfecto. Ahora que recuperé mi dinero y mi libertad, voy a cumplir ese sueño. Ya compré los boletos para el próximo mes. ¡Qué emocionante! ¿Vas sola? Voy sola y estoy feliz de hacerlo, respondí con orgullo. Durante demasiados años dependí de otros para tomar decisiones importantes. Este viaje será completamente mío. Y después de París. Después quiero dedicarme a ayudar a otras personas que puedan estar en situaciones similares a la mía. Jorge Mendoza me comentó que hay muchas personas mayores que son víctimas de estafas familiares, pero que no saben cómo defenderse o tienen miedo de denunciar a sus propios hijos. Me emocioné mientras hablaba de esta nueva misión. Estoy pensando en crear una fundación que ofrezca asesoramiento legal gratuito y apoyo emocional a víctimas de fraude familiar. Es una idea maravillosa, me dijo Sofía con admiración. Su experiencia podría ayudar a muchas personas. Exactamente. Quiero que mi historia sirva para algo más que solo mi propia justicia. Quiero que otras personas sepan que nunca es demasiado tarde para defenderse, que ser mayor no significa ser indefenso, que el amor familiar real nunca incluye abuso o manipulación. Terminamos nuestro café mientras yo le contaba más detalles sobre mis planes futuros. Quería aprender francés formalmente, no solo las frases básicas que Roberto me había enseñado. Quería tomar clases de pintura, algo que siempre me había interesado pero nunca había tenido tiempo de explorar. Quería conocer gente nueva, formar amistades basadas en intereses compartidos en lugar de simple vecindad. Cuando salimos del café, caminamos lentamente hacia mi auto. El mismo auto que había vuelto a comprar después de recuperar mi independencia financiera. Conduciéndolo de regreso a mi hacienda, me sentí completamente libre por primera vez en años. Esa noche, antes de dormir, hice algo que no había hecho desde antes de descubrir la traición de Leandro. Le hablé a Roberto como solía hacerlo todas las noches. Mi amor, hoy tuve un día hermoso. Estoy bien, estoy fuerte, y estoy lista para lo que venga después. Creo que estarías orgulloso de cómo manejé toda esta situación. Miré su fotografía en la mesita de noche y sonreí. Me enseñaste que la familia verdadera protege y cuida, nunca destruye. Me enseñaste a ser fuerte cuando fuera necesario. Me enseñaste que el amor real nunca pide sacrificar la dignidad propia. Me acomodé en mi cama, sintiéndome completamente en paz. Mañana comienzo una nueva vida, Roberto. Una vida donde soy completamente libre, completamente independiente y completamente mía. Por la ventana entraba la luz suave de la luna llena, iluminando mi habitación con la misma serenidad que había sentido durante mis primeros años de matrimonio. Era un nuevo comienzo, una segunda oportunidad de vivir según mis propios términos. Me dormí esa noche con una sonrisa en los labios y un corazón lleno de esperanza. Tenía 68 años, había sobrevivido a la traición más dolorosa imaginable, había luchado por mi justicia y había ganado. Pero más importante que todo eso, había descubierto que nunca es demasiado tarde para reclamar tu poder, tu dignidad y tu derecho a ser feliz. Hoy estoy sola, pero por primera vez en muchos años, estoy completamente en paz. Un año después estaba sentada en un café parisino, exactamente como Roberto y yo habíamos soñado durante tantos años. La Torre Eiffel se alzaba majestuosa a lo lejos mientras yo saboreaba un croissant perfecto y leía una carta que acababa de llegar desde México. Era de una señora llamada Débora, de 73 años,
cuya hija había estado robándole su pensión durante meses. Estimada señora Estefanía, decía la carta con letra temblorosa, vi su entrevista en la televisión sobre la Fundación Esperanza Dorada y quise escribirle para agradecerle. Gracias a su historia, tuve el valor de denunciar a mi propia hija. Pensé que estaba loca por desconfiar de ella, pero usted me enseñó que una madre tiene derecho a defender lo que es suyo. Sonreí mientras doblaba la carta cuidadosamente. Era la quinta carta similar que recibía esa semana. Mi fundación había ayudado a más de 200 familias en los últimos 8 meses, proporcionando asesoría legal gratuita, apoyo psicológico y recursos para personas mayores víctimas de abuso financiero familiar. Mi teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era Sofía llamando desde la hacienda. Señora Estefanía, ¿cómo está París? Precioso, Sofía. Ayer visité el Louvre y mañana voy a tomar una clase de pintura junto al Sena. Mi voz sonaba alegre y relajada. ¿Cómo están las cosas por allá? Todo perfectamente. Los nuevos empleados están trabajando muy bien en el huerto, y Jorge Mendoza llamó para decir que llegó otra donación grande para la fundación. Un empresario de Guadalajara, cuya madre fue estafada por su hermano, quiere apoyar la causa. Excelente. Cuando regrese la próxima semana, revisaremos todos los casos nuevos. Hice una pausa para admirar a una pareja de ancianos que caminaba tomada de la mano por la calle. Sofía, ¿has sabido algo de...? No, me interrumpió suavemente, sabiendo exactamente a quién me refería. No he sabido nada de Leandro. Y francamente, creo que es mejor así. Tenía razón. Los primeros meses después del juicio había sentido una mezcla extraña de alivio y melancolía. Alivio por haber recuperado mi vida y mi dignidad, pero melancolía por la pérdida definitiva del hijo que creí tener. Con el tiempo, la melancolía había desaparecido completamente. Ahora solo quedaba una lección aprendida y una determinación inquebrantable de vivir plenamente. Después de colgar con Sofía, decidí caminar por las calles de París sin rumbo fijo. Durante mi mes en Francia había descubierto una versión de mí misma que no conocía, una mujer aventurera, curiosa, completamente independiente. Había tomado clases de francés, había visitado museos, había conocido gente fascinante, había probado comida nueva, había dormido hasta tarde sin que nadie me cuestionara mis decisiones. En una pequeña galería de arte me detuve frente a un cuadro que mostraba a una mujer mayor pintando en un jardín lleno de flores. La mujer del cuadro tenía una expresión serena pero determinada, como si hubiera encontrado finalmente su propósito en la vida. Me reconocí en esa imagen. Es hermoso, ¿verdad?, me dijo una voz en español con acento argentino. Me volví y vi a un hombre de unos 70 años, elegantemente vestido, con ojos amables y una sonrisa genuina. Sí, muy hermoso, le respondí. Me recuerda a alguien que conozco. Me llamo Gilberto, se presentó extendiendo su mano. Soy de Buenos Aires, pero vivo en París desde hace 5 años. Estefanía, respondí aceptando su saludo. De México. Comenzamos a conversar sobre arte, sobre viajes, sobre la vida. Gilberto era viudo como yo, había perdido a su esposa 3 años atrás y había decidido mudarse a París para comenzar una nueva etapa. Era pintor aficionado, le gustaba la música clásica, y tenía una risa contagiosa que me hizo sentir cómoda inmediatamente. ¿Te gustaría tomar un café conmigo?, me preguntó después de una hora de conversación fluida. Conozco un lugar encantador cerca del Jardín de Luxemburgo. Por un momento dudé. Durante décadas mi vida había estado definida por mi relación con Roberto, después por mi papel como madre, y finalmente por la traición de Leandro. La idea de conocer a alguien nuevo, de abrir mi corazón a nuevas posibilidades, me daba vértigo. Pero después recordé la lección más importante que había aprendido durante este año de transformación. Nunca es demasiado tarde para comenzar algo nuevo, para arriesgar, para vivir plenamente. Me encantaría, le respondí con una sonrisa. Caminamos juntos por las calles empedradas de París mientras él me contaba historias de su vida y yo compartía algunas de las mías. No le conté sobre Leandro, sobre la traición, sobre el dolor. Esas eran partes de mi pasado que ya habían servido su propósito, hacerme más fuerte, más sabia, más independiente. En el café pedimos vino tinto y queso francés. Gilberto me mostró fotografías de sus pinturas y me habló de sus planes de abrir una pequeña exposición. Yo le conté sobre mi fundación,
sobre mis ganas de ayudar a otras personas, sobre mis nuevos sueños de viajar por el mundo. Eres una mujer extraordinaria, Estefanía, me dijo mientras brindábamos con nuestras copas de vino. Se nota que has vivido muchas experiencias y que has salido fortalecida de todas ellas. He aprendido que la vida puede cambiar completamente en cualquier momento, le respondí. A los 68 años descubrí que podía ser una persona completamente diferente de la que creía ser. Cuando el sol comenzó a ponerse, Gilberto me acompañó de regreso a mi hotel. En la despedida me preguntó si me gustaría cenar con él al día siguiente. Acepté sin dudar. Esa noche, sola en mi habitación parisina, me miré al espejo y vi a una mujer que jamás había imaginado que podía ser. Ya no era la esposa devota de Roberto, ni la madre sacrificada de Leandro, ni la víctima de una estafa familiar. Era simplemente Estefanía, una mujer libre, independiente, fuerte, lista para cualquier aventura que la vida le ofreciera. Al día siguiente regresaría a México para continuar con mi fundación, para seguir ayudando a otras personas, para seguir construyendo la vida que había elegido. Pero también regresaría con la certeza de que el mundo estaba lleno de posibilidades inesperadas. Me acosté esa noche pensando en Roberto, agradeciéndole por haberme enseñado que el amor verdadero da libertad, no la quita. Pensé en Leandro, no con dolor sino con la tranquilidad de quien ha cerrado un capítulo definitivamente. Y pensé en Gilberto, en las conversaciones que habíamos tenido, en la posibilidad de que existieran nuevas formas de compañía y cariño que aún no había explorado. A los 69 años estaba viviendo la mejor época de mi vida. Tenía salud, dinero, propósito, y la libertad completa de decidir qué hacer con cada día que me quedara por vivir. Era una mujer sola, pero nunca había estado menos sola en toda mi vida. Era una mujer libre, y la libertad era el regalo más hermoso que me había dado a mí misma.